Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, a todos los hermanos en la fe, en nuestro Mesías, en nuestro Rey, Yeshua, y asimismo saludando a todos los amigos que se conecten en este momento, o los que se vayan conectando, y aún asimismo saludando a todas las personas que se conecten aún después de haber terminado, y en cualquier lugar, en cualquier momento, a todos los que se conecten. El Padre Eterno les bendiga grandemente, les saluda a todos. Espero que asimismo todo el pueblo del Señor haya tenido un día de reposo en la presencia del Señor, en el gozo del Señor. Asimismo, en ese shalom, en esa meditación de la palabra, asimismo en ese descanso, en ese reposo espiritual y asimismo físicamente. Y vamos a darle gracias al Señor primeramente, vamos a darle gracias a Dios por permitirme en este momento, y asimismo a todos los que se conecten, permitirnos conectarnos en este momento. Agradecerle al Señor porque ha sido bueno con nosotros, porque nos ha guardado, nos ha bendecido, porque en medio de las circunstancias, en medio de muchas cosas, Él trae ese shalom, esa paz a nuestra vida, esa bendición. Vamos a agradecerle al Padre Eterno, y asimismo poder escudriñar desde la Biblia, ¿cierto? Y asimismo poder aprender, llenarnos de ese conocimiento de la palabra para aplicarlo día a día a nuestra vida, y crecer en todo sentido espiritualmente, y como el Señor quiere que crezcamos como hijos, como pueblo del Señor. Padre Eterno, te damos gracias. Digno eres de recibir toda gloria y toda honra, Rey Eterno. En esta noche nos presentamos ante ti, y me presento junto con todos los hermanos, todos los amigos, todas las personas en este momento, Rey Eterno, para que seas tú, Rey Eterno, hablándonos conforme a tu gran amor, conforme a tu palabra, conforme a la necesidad que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, a la necesidad que tenemos como seres humanos, para que seas tú a través de tu palabra, obrando día a día en nuestra vida, seas tú instruyéndonos, y asimismo en esa dirección de tu Espíritu Divino, de tu Espíritu de Santidad, podamos agradarte en todo sentido, Padre Eterno, podamos ser ese pueblo santo, ese pueblo apartado, en agradándote, y asimismo en amor a ti, obedeciendo tu palabra, Rey Eterno. Bendice a todos los hermanos, donde sea que se encuentren, en el país, en la ciudad, en el lugar donde se encuentre. Bendice a tu pueblo, Señor, a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, a todos los amigos, a todas las personas, Señor, que de una u otra forma te buscan, de una u otra forma quieren agradarte, de una u otra forma, Padre Eterno, quieren, Señor, y mantienen esa conexión contigo, Rey Eterno, para que seas tú asimismo instruyéndonos a todos, enseñándonos a todos
conforme a tu palabra y podamos agradarte, Señor. Perdónanos si te hemos fallado, si te hemos ofendido, si hemos hecho lo incorrecto ante tus ojos, Padre eterno, si hemos transgredido tu Torá, tus mandamientos, que seas tú limpiando todo nuestro ser, purificándonos, todo nuestro ser interno y aún así todo nuestro ser externo a través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Rey y sacerdote, sumo sacerdote. Gracias te damos, Padre eterno. Una vez más saludándoles a todos a través de los méritos de Yeshua, nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro Mesías. Amén. Que sea el Señor bendiciéndoles grandemente a todos los hermanos en la fe, a todos los amigos, a todas las personas. Y vamos a escudriñar la palabra del Eterno. En este momento vamos a instruirnos a través de su palabra, que es ese manual de instrucción, para que todo su pueblo, para que sus hijos nos instruyamos en ella y asimismo la apliquemos a nuestra vida y de esta forma agrademos a nuestro Dios, a nuestro Elohim, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Podamos agradarle día a día, podamos aprender de su palabra y asimismo podamos ser un pueblo apartado en obediencia y en amor a nuestro Dios, ¿verdad? Y había colocado allí un título, ¿verdad? Como la ayuda idónea, ¿cierto? Y lo coloqué entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a escudriñar acerca de este tema, lo cual es muy necesario para todos nosotros, especialmente para mí, y sé que para con todo el pueblo del Señor y aún para con las personas, ¿cierto? Es muy necesario y que podamos aprender en esta noche y asimismo día a día a nuestra vida ir aplicando esta palabra del Señor para nuestro propio beneficio. Entonces, aunque digamos que hay personas, ¿cierto?, que no tienen un compromiso con, ya sea en matrimonio, ¿verdad?, o en unión con el hombre y la mujer, también es de bendición esta palabra para todos, para el que tenga su hogar, su matrimonio, su esposa, como para el que no, para el que está esperando que el Señor, que Dios eterno le coloque esa persona allí de bendición a su vida. Esta palabra es de bendición para todos, en especialmente para mí y asimismo el compartir con todos ustedes, ¿verdad? Hay una palabra que se menciona mucho, ¿verdad? Hoy en día, como por ejemplo, y lo hemos escuchado muchas veces en cualquier lugar, como el alma gemela, ¿verdad? Y se habla mucho acerca de este tema, el alma gemela. ¿Cuál es mi alma gemela? Muchos se preguntarán por allí, ¿no? ¿Qué es el alma gemela, verdad? Vamos al libro de Bereshit. Si tienes la Torá allí a la mano, el libro de Bereshit, si tienes la Biblia, ¿cierto? La traducción que tengas, en castellano, en español, la traducción que tengas, vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18, Bereshit, capítulo 2, versículo 18. Y dice de la siguiente manera: no es bueno que el hombre, el ser humano, el humano, esté solo, dice. Le haremos una ayuda contra él o frente a él, ¿verdad? Mire que esta versión que yo tengo acá dice en Génesis capítulo 2 versículo 18, y dijo el Señor Adonai, el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿verdad? Esta versión que yo tengo aquí a la mano, dice que muchas versiones que tienen de la Biblia habla parecido, dice casi que lo mismo, ¿verdad? Y dice el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el creador del universo, dice que no es bueno que el hombre esté solo, dice. Le haré una ayuda idónea para él. Y es necesario que entendamos a qué se refiere esta palabra. Por eso allí le coloqué entre comillas
ayuda idónea, ¿verdad? Es necesario que entendamos, como hijos del Eterno, como pueblo del Señor, entendamos qué significa esta palabra desde la perspectiva hebreo, desde la perspectiva hebreo que fue escrita la palabra del Eterno, ¿verdad? Las traducciones dice, le haré ayuda idónea para él, dice. Las traducciones. En el hebreo dice de la siguiente manera, Lotov eyot Adán levadó. Esed loetzer kenegdo, ¿verdad? Esta frase tiene que ser analizada, ¿verdad? Podemos tener que analizarla desde la perspectiva hebrea. ¿Qué significa esta palabra, verdad? Esed loetzer kenegdo. ¿Qué significa lotod? En hebreo, esta expresión es muy extrema. ¿Por qué es extrema esta expresión? Porque se podría decir que cuando yo digo que hay algo malo dentro del mal, cuando se dice que hay algo malo dentro del mal, ¿verdad? Puede haber puntos de bien. En todo mal hay algo de bien. Y creo que eso debemos saberlo, ¿verdad? En las cosas malas que pueden haber, que pueden ocurrir a nuestro alrededor, en cierta parte hay puntos de bien, ¿verdad? Voy a dar un corto ejemplo, un corto ejemplo, algo que el mundo ha estado atravesando desde finales del 2019, ¿cierto? A principios del 2020 que comenzó la cuestión de la pandemia y que todavía se ve de cierta forma, se ve como tipo de secuelas hacia la misma, ¿verdad? La cual para algunos fue algo bastante fuerte, fue en todo sentido, fue malo, físicamente, en la salud, en la economía, muchos negocios cerraron, ¿verdad? Y en todo sentido podemos ver y notar que en todo esto hubo de algo malo, ¿cierto? En todo el mundo, el cual nos afectó a todos de cierta forma, de cierta parte nos tuvo que haber afectado, nos tuvo que haber físicamente aún en la cuestión de la salud, ¿verdad? Pero que de todo esto pudimos también ver ciertas cosas buenas, aún. Para algunos pudimos ver ciertas cosas buenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron momentos donde se pudo estar con la familia, en el que muchos pudieron compartir con su hogar, con su familia, tener más tiempo desde su hogar, ¿verdad? Compartir aún más, ¿verdad? Muchos pudimos inclusive entender desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva de esa relación con el Eterno, con Dios, pudimos escudriñar aún más la palabra, ¿verdad? Más de la que de pronto no escudriñábamos antes, y asimismo pudimos venir entendiendo muchas cosas que el Señor nos comenzó a instruir por medio de su palabra y asimismo a enseñar y a dirigir por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Divino, ¿verdad? Entonces, aún así la tierra en cierta parte reposó, la tierra en cierta parte de tanta contaminación, de muchas cosas. Entonces pudimos ver que de algo malo puede salir algo bueno también, ¿verdad? La palabra en hebreo, lotot, no es bueno, ¿verdad? Lotot, no es bueno, no hay bien, no es bueno. Lotot eyot a Adán levantó. No es bueno que el ser humano esté solo, es decir, que es algo malo. No es bueno que el ser humano esté solo, es decir, que no es bueno, es algo malo. Por eso se buscó rápidamente esa ayuda, y podemos analizar que esta palabra ayuda idónea que dicen las traducciones, ¿verdad? Es loeser kenegdo. Le haré una ayuda contra él o frente a él. Es a lo que se refiere esta palabra ayuda idónea. Una ayuda contra él, ¿verdad? Una ayuda frente a él. Una oposición frente a él. Podemos entenderlo de cierta forma, ¿verdad? Entonces, el significado de esta expresión desde el hebreo es esta: ayuda contra él o frente a él. El Señor, el Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, vio que Adán estaba solo,
cuando le creó y asimismo vio que no era bueno y asimismo posteriormente crea a Eva, ¿verdad? La soledad es un gran problema en nuestra sociedad. Hay mucha gente sola. Hoy en día debemos meditar en el por qué se da la soledad y puede haber muchos casos, ¿verdad? ¿Por qué se da la soledad? Hay expresiones como no hay alguien que me quiera o me valore por lo que soy, ¿cierto? Y vemos que las relaciones en nuestra sociedad entre el hombre y la mujer está por un lado muy mitificado, ¿verdad? Hay mucho mito alrededor de eso. Y por otro lado, sí, y por otro lado ha sido completamente profanado, podríamos decirlo para entenderlo, ¿verdad? Como para que lo entendamos de alguna manera. Ha sido profanado totalmente. Vivimos en una época donde la relación marital entre el esposo y su esposa, entre el hombre y la mujer, y como lo conocemos comúnmente entre esa pareja, tiene un sentido contrario, ¿cierto? Vivimos en una sociedad hipersexualizada, podríamos decirlo. Vemos una sociedad que lo que se busca es algo completamente material, ¿cierto? Económico, material. Es relaciones muy superficiales en el sentido que el gran objetivo son las relaciones sexuales como un objetivo principal, las relaciones sexuales dentro de una pareja, donde el proceso de cortejo se mueve alrededor de lo sexual, lo cual es algo que debemos meditar en ello. ¿Por qué? No sé si de pronto en algún momento hemos visto a los pájaros acortejándose, a los animales como que va a pasar algo que llame nuestra atención, como que vemos a los animales que llaman de una u otra forma nuestra atención, ¿verdad? Que es algo interesante, que llame la atención, ¿cierto? ¿Qué es algo interesante que llama la atención? ¿Qué puede llamar la atención hoy en día para la sociedad que vivimos, para nuestro entorno, para las personas? ¿Un baile en TikTok puede llamar la atención? Eso es, ¿cierto? Ponerme menos ropa, en el caso de la mujer o en el caso del hombre, el ponerse menos ropa, el peinarse de X o Y forma, ¿cierto? Tanto para hombres como para mujeres hablando. Entonces, ese es el proceso de cortejo entre una pareja. Ese es el proceso de acercamiento alrededor de qué concepto se da. La parte sexual en la pareja se da después de un porcentaje de la relación, ¿cierto? Y hay que entender algo, que el Eterno creó al hombre y a la mujer, le dijo, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, ¿verdad? Entonces podemos entender que es muy importante la intimidad entre el hombre y la mujer, su esposo, su esposa, ¿verdad? Es muy importante. Eso es muy importante. Pero cuando esto se vuelve o se convierte en el eje, que todo gira a su alrededor, ese eje, y que esa relación gira alrededor de eso, ¿cierto? Ni siquiera a nivel subconsciente, lo que pasa es que lo que va a suceder allí, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento? Que la relación comience, pero con el tiempo se deteriora muy rápidamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando el eje es algo tan superficial como un momento de placer, y no estoy diciendo que las relaciones íntimas son superficiales, no, son hiperprofundas, en un sentido inclusive espiritual. Si lo podemos llevar a entender desde un sentido espiritual, esas relaciones sexuales, esa intimidad entre el hombre y su mujer, entre el esposo y su esposa, podríamos entenderlo aún desde un sentido espiritual, ¿verdad? No carnal solamente, sino también podríamos llevarlo a un nivel o a una profundidad espiritual, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre las relaciones íntimas de amor con las relaciones superficiales sexuales.
hay un abismo, hay una diferencia, ¿verdad? Son diferentes e incluso son contrarias, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia y qué es lo contrario entre una pareja de amor, entre un hogar, una relación que está basado en algo, que está fundamentado en algo, a algo que solamente está fundamentado y basado en un placer superficial, en algo superficial, en un placer que es solamente momentáneo y después se deteriora rápidamente, ¿verdad? Cuando estamos buscando una relación superficial basada en una atracción sexual, lo que estamos buscando es un momento de placer. Al momento de buscar un momento de placer, estoy buscarme solamente en saciarme a mí, ¿verdad? Estoy buscando solamente en recibir algo, ¿cierto? No hemos visto ni siquiera en ninguna película que el hombre mire a la mujer de las medidas perfectas, ¿verdad? Como que la mira y diga, wow, qué mujer tan sexy, ¿cierto? Tengo unas ganas de entregarle mi amor, ¿verdad que sí? No, inclusive ni en las películas sucede eso, no tiene ganas de entregarle nada, ¿verdad? Tiene ganas es de usarle para recibir algo que se llama, desde una perspectiva hebrea, un término que es desde la perspectiva hebrea, Ratzon Lekabel. Ese término se llama eso, lo cual significa el deseo de recibir o la voluntad de recibir, ¿verdad? Que es completamente lo contrario del Ratzon Latez. Ratzon Latez. Es diferente Ratzon Lekabel a Ratzon Latez, que es el altruismo, la voluntad de dar, ¿verdad? El Ratzon Lekabel, entendamos muy bien esta parte de este término hebreo, el Ratzon Lekabel es el deseo de recibir o la voluntad de recibir, nada más, ¿cierto? Pero el Ratzon Latez, que es el altruismo, la voluntad de dar. Las relaciones íntimas de amor están basadas en la voluntad de dar, ¿verdad? Y si lo vemos desde la perspectiva bíblica, desde lo que el Eterno instituyó desde el principio de la creación, ¿cierto? Mientras que las relaciones sexuales superficiales está basado en la voluntad de recibir solamente. Podemos entenderlo, que cuando todo es superficial, ¿verdad? Cuando enseño o hago, ¿cierto? O hago algo o como me muevo para provocar, aunque no me refiero que esto sea del todo negativo, ¿cierto? Y que es interesante entender que lo que es negativo es cuando éste se aleje de la formación de esa pareja, ¿verdad? Cuando esto se aleje de esa formación, de esa relación, de esa pareja, o de ese matrimonio, de ese hogar, ¿verdad? La formación de una relación es cuando es esa forma de recibir y recibir solamente, ¿verdad? Cuando ese es el eje, el razón lekabel, el de recibir, la voluntad de recibir simplemente, cuando ese es el eje, de repente hay un problema, porque lo superficial dura muy poco, ¿verdad? Lo que es superficial dura muy poco, por eso es superficial y dura muy poco. No importa cuál creativos quieran ser, no importa cuál creativo quiera ser esa pareja, ese hogar, ese matrimonio, ese esposo, esa esposa, ¿cierto? No importa cuál creativo sea, cuántas cosas se puedan realizar, ¿verdad? En ese momento. Y vamos a poner un sencillo ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de comer, ¿verdad? El ejemplo de comer. No importa cuán tierna sea la carne, un ejemplo, hablemos de una carne, no importa cuál tierna sea la carne o de qué calidad sea,
Un ejemplo, te trajeron una carne de una vaca de Japón que le dan de beber cerveza y vale $3,000 el kilo. No importa, la comerás una vez, estarás en las nubes, ¿verdad? La carne muy deliciosa, muy rica, la comerás una vez y estarás en las nubes. 2, no estarás en las nubes, estarás por debajo de las nubes. Y 3, 4, 5, que puedas comer de esa misma carne, al final no te va a hacer ya nada, ¿verdad? Porque lo único que te conecta con eso es el Ratzon Lekabel, la voluntad de recibir solamente. Ya al punto que en realidad ya no va a ser lo mismo como la comiste la primera vez. Ahora, nosotros sabemos que el Creador es en sí voluntad de dar, ¿verdad? El Padre Eterno es en sí esa voluntad de dar, ¿verdad? El Creador es en sí la máxima expresión de la voluntad de dar. La voluntad de dar es la máxima expresión de esa divinidad del Eterno. Por eso cuando yo que solamente quiero recibir algo, el hombre o la mujer, soy una antítesis de lo divino, ¿verdad? Soy una antítesis de lo divino, ¿cierto? Entonces podemos ver que ese concepto de querer solamente recibir y recibir y recibir, podemos llevarlo inclusive a ampliar a entender eso, ¿cierto? No solamente en la pareja, sino en cualquier otra cosa, en el trabajo, en cualquier otra área de nuestra vida, el querer solamente recibir y recibir y recibir, ¿verdad? Como por ejemplo lo que dice en la carta de los apóstoles, en Hechos, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Adonai Yeshua que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es un claro ejemplo inclusive de lo que enseñaron los apóstoles, los primeros discípulos de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Maestro, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando en el caso de la relación, en el caso de la pareja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo quiero tener una relación con alguien solamente para recibir, solamente para eso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a suceder allí, verdad? Lo que va a pasar es que realmente estoy en la antítesis de lo divino. Estoy solamente en lo superficial. No hay ninguna profundidad. No hay dimensiones internas en eso. ¿Cierto? Es un poquito de placer material que hay, está en el momentito y luego se va. ¿Verdad que sí? Entonces, el hombre está compuesto de cuerpo y alma, y el alma es divina, ¿verdad? Dice la Torá en Bereshit, en Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿verdad? Génesis, ahí mismo en Génesis donde estábamos antes, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice? Dice que Dios, Adonai, el Eterno, le insufló al hombre un Nismat Hayim, ¿verdad? Nismat Hayim en hebreo, un alma de vida. Un alma de vida y después está hecho de un cuerpo del polvo de la tierra, ¿cierto? Entonces, que el alma es algo divino y el cuerpo es algo material, ¿cierto? El alma quiere dar porque es divina, nuestra alma, ¿cierto? Tiene esa esencia del Eterno, viene de esa esencia del Creador y siempre va a querer dar, ¿cierto? Porque en sí tiene esencia de lo divino. Y el cuerpo solamente quiere recibir, porque es antítesis del Creador, ¿verdad? Es físico y es material, ¿cierto?
El creador es Ein Sof en hebreo, infinito. Lo material es finito. Y lo más denso que hay es el polvo de la tierra. Es lo más antítesis, por lo tanto, cuando nosotros estamos solamente en recibir algo, ¿cierto? Algún tipo de beneficio, estamos lo más alejado del Padre, del Creador, ¿cierto? Y llevándolo a un concepto de una relación, de un compromiso que hay entre un hombre y una mujer. Cuando esto solamente se vuelve en recibir y recibir y recibir, pero esa persona, ese hombre, no da a su esposa o viceversa, esa mujer no da a su esposo, estamos lo más alejado del Creador. ¿Por qué? Porque el Creador es esencia de dar. El Padre Eterno siempre es esa voluntad de dar, ¿cierto? Entonces, cuando el eje de toda la relación es la atracción corporal, la atracción física, solamente es el placer corporal al que aspiro con esa persona. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando solamente es el saciar mis deseos con otra persona, ¿verdad? Ya sea la esposa, ya sea la mujer, ya sea un hombre, ¿verdad? Dependiendo. Cuando solamente ese es el deseo, ¿cierto? Cuando ese es el eje central de esa relación, de ese compromiso, si solamente ese es el eje central, ¿cierto? De lo que me llama la atención corporalmente, hablando físicamente, en un sentido físico, si solamente eso es. Y ahora, y con esto no quiere decir que no haya esto en una relación, ¿verdad? Debe haber en una relación esa atracción, ¿cierto? Entre el hombre y la mujer, el esposo y su esposa. Debe haber esa atracción, inclusive esa atracción física debe haberlo entre el hombre y la mujer, entre la pareja, ¿verdad? Pero no como eje principal de esa relación. Debe haberlo, pero no como ese eje fundamental de esa relación, ¿verdad? Porque es buenísimo que haya eso en una relación, pero no como eje central. No que todo gire alrededor de esto, de lo físico, de la relación íntima. ¿Por qué? Porque esto va a ser un problema, ¿cierto? Son relaciones tan superficiales que no tienen una profundidad, no tienen duración, no tienen esperanza, no hay divinidad, ¿cierto? Y eso es el problema, ¿cierto que sí? Ese es el problema. Y como vemos que esta sociedad es hipersexualizada, las relaciones que se forman son con base a eso. Y no nos podemos extrañar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la persona idónea? Ya lo acabamos de ver desde el comienzo. ¿Qué se refiere? Que el Eterno me dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Le haré una ayuda contra él, le haré una ayuda frente a él, ¿verdad? Entonces, podemos entender que este concepto de alma gemela que hoy en día se maneja, se dice que cuál es mi alma gemela, dónde puedo encontrar mi alma gemela, cómo encuentro mi alma gemela, ¿verdad? Pero este concepto es un concepto completamente errado, ¿cierto? Es un mito que hay que romper y destruir lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque sencillamente nos va a llevar a pensar solamente en mito, en algo fantasioso, no en la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer, ¿cierto?, que funcione la relación? ¿Cómo podemos nosotros entender esto? ¿Verdad? Cambiando el eje sobre el cual se basa la relación, principalmente. ¿Por qué? No significa que no se sienta atracción física por la otra persona, por tu esposo, por tu esposa. Si ahorita tienes novio o novia, ¿verdad?
que desde un concepto bíblico no es como hoy en día se plantea y se maneja dentro de la sociedad. No lo es. Es muy diferente, ¿verdad? Ahora, no significa que no se sienta atracción física por la otra persona. Al contrario, la atracción física es buena. Y Dios la ha puesto allí por algo, ¿verdad? Es buena y es necesaria y la debemos elevar para convertir de lo antítesis, ¿cierto? De lo físico a lo más divino, inclusive aún desde esa parte. ¿Cómo agradar al Eterno? ¿Cómo hacer la voluntad del Eterno aún? Desde lo más superficial, desde lo más humano, en la parte, hablando en un concepto íntimo entre ese hombre y esa mujer, ¿cómo hacer eso humano, eso físico? ¿Cómo elevarlo a un nivel espiritual? Agradar al Padre desde esa perspectiva, ¿verdad? Pero necesitamos intentar cambiar los motivos que nos unen. ¿Cuáles son los motivos que unen a esa pareja? ¿Cuáles son los motivos que me unen a mí con mi esposa o que te unen con tu esposo? ¿Cierto? Si solamente es algo superficial, sencillamente la relación nunca va a durar. Eso no va a permanecer, eso no va a estar establecido y aún tampoco se va a agradar al Eterno desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, necesita, y esto es para conmigo y para con todos que estamos aquí, se necesita cambiar los motivos que unen a esa persona, a esa pareja, a ese esposo, a esa esposa, ¿verdad? Lo cual se debe cambiar desde el hogar, ¿verdad que sí? Como por ejemplo, qué contenidos se ven, qué contenidos se pueden ver aún en las redes sociales, qué nos interesa, aún desde la televisión, desde el programa que ve esa pareja, ese esposo, esa esposa, ¿verdad? El cómo nos controlamos inclusive dentro de la misma hogar, ¿verdad? Dentro de esa misma relación, cómo nos controlamos, cómo nos vestimos, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, en una de sus cartas, creo que está en Primera de Corintios, la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, vamos a analizarla un momento desde esta versión. La carta que el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, como lo conocimos, escribió a los primeros creyentes en Yeshua y que está en Primera de Corintios capítulo 7, ¿cierto? Lo cual en este título, esta traducción dice problemas del matrimonio, ¿verdad? Lo dice así. Y dice aquí de la siguiente manera: y hay que entender desde una perspectiva bíblica, porque en el principio de este contenido, de esta palabra que hemos comenzado aquí a escudriñar, de este video, dijo el Eterno que no era bueno que el hombre estuviese solo, ¿verdad? Le haré una ayuda contra él, le haré una ayuda frente a él. Aquí el apóstol Shaul le escribe esta carta a los creyentes en Corinto, y debemos entender que la mayoría de estas cartas que iban a los creyentes en diferentes lugares, ¿cierto?, que habían creído en Yeshua como el Mesías y que tenían esa fe, esa esperanza en el Eterno, en el Creador, se presentaban ciertas problemáticas, se presentaban ciertos inconvenientes en medio de las comunidades de creyentes, ¿verdad?, en cuanto a su vida, en cuanto de dónde los había sacado el Padre Eterno y que ahora eran parte del pueblo del Eterno y que ahora habían aceptado a Yeshua como Mashiach y que habían sido limpios a través de la fe en Yeshua, a través del sacrificio, ¿cierto?, de la sangre de Yeshua. Habían sido perdonados. Entonces se presentaban ciertas problemáticas de los cuales el apóstol envía cartas a las diferentes comunidades de creyentes, tratando de instruir en la Torá del Eterno
tratando de instruir de acuerdo a lo que estaba escrito en los mandamientos para resolver ciertas problemáticas y aún para fortalecer la fe de estos creyentes, ¿verdad? Entonces él comienza diciendo en esta traducción: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿verdad? Ahora, debemos entender el motivo, la razón del por qué él dice estas palabras, porque el Eterno dijo que era bueno, que no era bueno que el hombre estuviese solo. Y por eso le hizo una ayuda frente a Adán, ¿verdad? Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, a causa de la transgresión, a causa del pecado, de la fornicación, ¿verdad? Y el domingo pasado estuve hablando acerca de la idolatría y cómo va de la mano con la fornicación. Entonces es bueno entender esto, ¿verdad? Y sigue diciendo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido, ¿cierto? Lo que corresponde, lo que cada uno debe cumplir con esa función, como esposo, como esposa, ¿verdad? Y dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, ¿verdad? Y aquí dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, ¿verdad? El apóstol Saúl está diciendo en cierta parte que el hombre y la mujer no se separen en el sentido de no se nieguen a sí mismos, ¿verdad? Mutuamente, como esa necesidad que hay íntima entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Y que es necesaria entre la pareja, como lo he venido diciendo, entre el hogar, entre la relación, esa relación que es aprobada por el Creador, ¿verdad? No como hoy en día que se forman relaciones superficiales comenzando y simplemente por un deseo, una atracción física solamente por eso y ya, ¿verdad? Él dice que el hombre y la mujer no se nieguen del uno al otro, a no ser que sea por un tiempo en mutuo acuerdo para que se ocupen de la oración, ¿cierto? ¿Por qué? Y volved a juntaros en uno. Dice, y vuélvanse y júntense. Vuélvanse y estén mutuamente, para que no os tiente el enemigo, el oponente, a causa de vuestra incontinencia, ¿verdad? Y en especialmente para los que no tienen ese don de continencia, ¿verdad? Esto es una instrucción que da el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, debe haber desde nuestro hogar, de nuestra relación, ¿cierto? El cómo viste el hombre, el cómo viste la mujer, ¿verdad? De que la mujer debe agradar a su esposo y su esposo debe agradar a su mujer, ¿verdad? El hombre debe agradar a su mujer y la mujer debe agradar al hombre en todo sentido, incluyendo aún hasta en la forma de vestir, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, todo debe estar basado, la relación debe estar basado en esa relación de este hombre, esta mujer, pero debe ser el cómo, qué es lo que vemos en la televisión, que muchas veces hasta nos puede afectar lo que vemos en la televisión, ¿verdad? Cómo nos controlamos en el hogar, ¿verdad? Que vemos aún en las redes sociales, cómo nos vestimos, ¿cierto? ¿A quién invitamos a la casa, aún a nuestro hogar? ¿Qué tipo de personas invitamos? ¿Con qué tipo de personas compartimos? ¿Verdad? ¿Qué lugares frecuentamos? ¿Qué lugares vamos y visitamos? Vamos y la pasamos un rato, ¿verdad? Hay lugares que obviamente espiritualmente no son buenos frecuentar, como inclusive hay programas de televisión que no son buenos mirar porque espiritualmente no te están aportando nada, sino al contrario, ¿verdad? ¿Y qué lugares no estamos dispuestos a frecuentar? Todo tiene que ver, la relación, el eje, todo esto tiene que ver, todo esto que acabo de nombrar tiene que ver. ¿Por qué? Si quieres encontrar a esa persona, en el sentido de que no tiene esposa,
idónea para ti, esa persona contra ti o frente a ti, que es la que el Eterno colocará a tu vida, o si ya está ahí en tu vida, ¿verdad? El eje correcto, ¿cuál es? El eje correcto de esa relación, de esa principal, de esa relación, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tiene que girar? ¿Cierto? ¿Cuál es el eje principal de lo que tiene que girar en esa relación? La atracción, el cortejo, que es buenísimo, es en el hebreo esta palabra, las midots, los rasgos de carácter, ¿verdad? Esta palabra midots en hebreo son los rasgos del carácter. Que veas a esa persona y digas, ¿qué persona? ¿Verdad? ¿Qué mujer? ¿Qué carácter? ¿Qué hombre? ¿Verdad? Mira cómo es, por ejemplo, mira cómo habla, mira esa forma de tratar, mira esa expresión, ¿verdad? Eso es algo principal que debe estar o mantenerse o asimismo llevarlo a cabo como eje principal, ¿verdad? Los midots, los rasgos de carácter. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo? ¿Cierto? Eso debe atraer, obviamente, eso debe atraer, ¿cierto? Obviamente no es algo en que se va a ver los rasgos de carácter de ese hombre o de esa mujer y decir que por eso quiero tener un momento físico, ¿cierto? Una atracción de placer con esa persona. No, no tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Cierto? Sino que esas midots en hebreo, esos rasgos de carácter de esa persona te atrae, ¿verdad? Te enamora, te hace sentir, esa persona me hace sentir segura, siento confianza con esta persona, ¿verdad? Me siento bien, ¿verdad que sí? Y no tiene que, porque simplemente por esos rasgos de carácter, como me gusta cómo habla, me gusta cómo se expresa, me gusta ese carácter, esas midots, esos rasgos de carácter, no tiene que eso llevarte a, ¿cómo decirlo? Que el placer sexual o la intimidad gire alrededor de eso, tampoco, no. No podemos tergiversar esa parte, ¿verdad? No tiene que ver con eso, simplemente y realmente es el valorar a la otra persona por lo que es, y eso es la midots, ¿cierto? Por lo que es, y esos son los rasgos de carácter, más que el nivel espiritual, ¿verdad? En este sentido lo digo, por ejemplo, hay personas que dicen o se lamentan porque ya son casados o ya tienen una relación. Y cuando digo que más que, es decir, que esto debe girar aún más que el nivel espiritual es en el sentido de mi fe. Por ejemplo, el hombre tiene su fe, cree en Dios de una manera, la mujer cree en Dios de otra manera, un ejemplo, y que estas midots, estos rasgos de carácter deben girar, deben ir más allá aún que ese nivel espiritual. ¿Por qué lo digo? ¿En qué sentido lo digo? Y espero que no se me malentienda, ¿verdad? Porque hay mucha gente que, entre comillas, es muy espiritual, ¿verdad? Con un carácter que deja mucho que desear, podríamos decirlo así de X o Y manera para entenderlo, ¿verdad? Hay mucha gente que se cree tan espiritual, pero tiene un carácter que deja mucho que desear, deja mucho que pensar, deja mucho que decir, ¿verdad? A eso me refiero. ¿Cierto que sí? Entonces, no es espiritual. El eje principal de esa relación no es espiritual, ¿sí? Es decir, el Eterno siempre debe estar presente en todo, aún en la relación, ¿cierto? Aún el pedirle siempre esa dirección al Padre Eterno para poder conseguir esa persona correcta que él sabe que es la persona que uno necesita y que es la persona que uno coloca allí, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se lamenta porque, no sé, porque, o dicen un ejemplo, un decir que dicen, no, es que yo tengo que conseguirme una mujer que estudie Torah, una mujer que guarde mandamientos, que guarde el día de reposo, que diga aquí, que diga así, que hable hebreo, y etcétera, viceversa. Y muchas veces nos enfocamos en eso, ¿verdad? Pero, más que eso, ¿verdad? Que sea una mujer o un hombre con unos midots, con unos rasgos de carácter
que sean de una forma que vaya en cortejo con lo que vive, como es, como se expresa, ¿cierto? Con esa relación con el Eterno, ¿verdad? Porque muchas veces pasa y ha pasado que dentro de una misma comunidad, no, es que yo debo casarme con la hermana fulana porque ella cree en Dios, busca de Dios, yo veo que ora, yo veo que lee la palabra, yo veo que se expresa en Dios, lee la Biblia y todo, y hay mucha gente que se casa solamente por ese motivo, ¿verdad? Porque tiene que ser de la misma creencia, porque tiene que pensar de la misma manera que el hombre o que la mujer, ¿verdad? Y se basan en eso, y muchas veces esos hogares que se establecen, perdón, muchas veces esos hogares que se establecen solamente porque esta persona, voy a dar un ejemplo, como yo lo escuché en algún tiempo, no, es que debes casarte con un creyente, un cristiano, una cristiana, igual que tú. Ahorita ya que estamos en la fe de la emuná, en nuestro Mashiach Yeshua, de las raíces hebreas, entonces no, es que debes casarte con una hermana de raíces hebreas o con un hermano de raíces hebreas o viceversa, ¿verdad? O el que no conoce, no, es que debes casarte con alguien que no sea religioso, que no sea cristiano, ¿verdad? Pero, y muchas veces pasa que se casan y porque se supone que ambos son conocedores de la palabra o tienen un conocimiento de Dios, y cuando mira a ver, pasan los 2 meses, los 3 meses, o hasta un mes, y hasta menos, y se deteriora ese hogar, se deteriora eso, uy, ¿qué pasó? Uno dice, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Se dañó, se divorciaron, al mes, a los 2, 3 meses se divorciaron, uy, ¿qué pasó aquí? Y es porque sencillamente, aunque tenían la misma fe, la misma creencia en Dios, el mismo conocimiento, ¿verdad? Y muchas veces malinterpretamos la palabra cuando se dice acerca del yugo desigual, porque decimos, no, es que el yugo desigual, no puedo juntarme con una persona como en yugo desigual, decimos, ¿no? Que más adelante estaré, si el Eterno me permite, indagando acerca de ese tema del yugo desigual, ¿verdad? Pero el yugo desigual no es porque tú creas y porque la otra persona tenga otra fe distinta, ¿ya? Va mucho más allá de la fe, va mucho más allá de esto, ¿verdad? Va mucho más allá de lo espiritual que tú seas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como el ejemplo que colocaba hace un momento, podemos tener mucha espiritualidad, pero a la vez tenemos un carácter horrible, ¿verdad? Un mal carácter, nos da mal genio todo, gritamos por todo, todo nos da cólera por todo, ¿verdad? Entonces, las midot, los rasgos de carácter, van mucho más allá aún acerca de esa espiritualidad que tengas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si todo va de la mano, ¿verdad? Eres una persona espiritual que tiene esa conexión con el Eterno, que a través de la oración, que a través de la palabra, que día a día, a pesar de los errores de nuestra humanidad, pero que aún así a través de esa conexión que día a día tenemos con el Eterno, buscamos la forma como de que si yo gritaba antes, grito menos, y hasta el punto que ya no grito, ¿verdad? Si yo me daba mal genio todo, ya ahora voy calmando eso porque la palabra del Eterno va haciendo esa obra en nuestra vida, ¿verdad? Y a eso es lo que yo voy, ¿verdad que sí? Entonces muchas veces pasa que por eso es que tampoco duran las relaciones. Podrán ser muy creyentes los dos, tanto el hombre como la mujer, como esa relación o ese matrimonio que se ha establecido. Podrán ser muy creyentes de raíces hebreas, un ejemplo, o muy creyentes del Eterno, de la palabra del Señor, o tener un conocimiento amplio. Pero si ese es el eje principal, muchas veces no va a funcionar. Si es algo superficial, no va a funcionar, ¿verdad? Muchas veces se piensa, ¿cierto?, que la persona que es espiritual, su entorno le considera espiritual, ¿verdad? Porque ora 3 veces al día, un ejemplo, o reza, dependiendo de la expresión que se utilice. Desde el hebreo, la palabra oración es tefilá,
¿verdad? Lo cual se refiere a oración o a rezar, hablar con el Eterno, ¿verdad? Tener esa comunión con el Eterno, esa conexión espiritual con el Eterno, ¿verdad? Y muchas veces la persona cree que porque ora 3 veces al día, o reza, o porque es maestro de Torá, porque enseña la palabra, y porque, no sé, porque tiene muy buena interpretación, y que toda la gloria sea para el Eterno, ¿verdad? O porque o porque medita mucho en la Torá, o porque lee mucho la Biblia, ¿verdad? Entonces ya se considera una persona muy espiritual, ¿verdad que sí? Se considera una persona muy espiritual, se crece, ¿verdad que sí? Por un lado eso es bueno y es maravilloso que podamos nosotros tener esa relación con el Creador diaria, sinceramente, sin aparentar, para que me vean, no, sino que sea sincera nuestra relación, nuestra comunión con el Padre sea diaria, sinceramente, le hablemos de corazón al Eterno, me pasa esto, soy así, Padre Eterno, ayúdame a través de tu palabra, ayúdame a través de tu Espíritu Divino, tu Ruach HaKadosh, tu Espíritu Santo, para que pueda dejar ciertas cosas que no te agradan, para que deje el mal genio, para que deje muchas cosas, ¿verdad? Y es bueno esto, pero muchas veces se asienta como base, como eje principal esto, ¿verdad? Como base principal. En cambio, las midots, los rasgos de carácter correctos, ¿cierto? Deben ser los rasgos de carácter, como primer punto, los rasgos de carácter correctos, ¿verdad? La midot. Principal es buscar ese eje correcto sobre el que guíe, el que gire, ese eje principal correcto sobre el que gire esa relación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa si comencé una relación en el que el tema principal o el eje principal de esa relación se ha convertido en el tema físico, ¿verdad? Para que me vaya bien en esa relación, me tengo que ver de una manera, dicen por ahí las mujeres o la esposa, tengo que verme así, tengo que verme de otra manera, ¿cierto? Todo el tiempo, porque si no se ve de esa manera, entonces ese no va a funcionar, ese es el eje principal. Ahora, no estoy diciendo que, que no esté bien que la esposa se vea bien vestida para agradar a su esposo, ¿verdad? Que se vista, que se adorne, ¿verdad que sí? O viceversa, que el esposo se arregle, se vista bien para agradar a su esposa, ¿verdad? No está mal eso, pero no debe ser como eje principal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente eso va a afectar la relación. Eso va a afectar ese hogar, esa relación, ese matrimonio, ¿verdad? Entonces, cuando todo se basa en vestirse de una manera, ¿verdad? O de otra, en hacer algo, en hacer una cosa o hacer la otra, entonces, por ejemplo, no, es que si no me he visto así, mi esposo no me quiere o mi marido no me quiere. No, es que si no me he visto de otra manera, es que si no me coloco aquí muchas cosas para que no se me noten tantas cosas, esa persona no me quiere, ¿verdad? O es que si no he visto así, o es que si no me peino de otra manera, o es que si no me arreglo con corbata, mi esposa o la mujer no me va a mirar, o no me va... Entonces, esto se basa en esto, eso se va a basar en eso, ese va a ser el eje principal de esa relación, eso es algo superficial, ¿verdad? Eso es algo superficial que sencillamente nos va a afectar. Entonces, el que se encuentra en una relación así, sería bueno tomar un momento de reflexión con su pareja, con su esposo o con su esposa, con esa persona a la cual ya ha establecido una relación, un hogar, y se pregunten a sí mismos, ¿verdad? ¿En qué estamos basando nuestra relación? ¿En qué se está basando ese hogar, verdad? ¿En qué se está basando ese matrimonio? Un ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero a alguien y sé que lo que le gusta es algo, lo voy a hacer, ¿verdad? Pero que esto no sea el centro de todo. Es decir, yo amo, un ejemplo, amas a tu esposo, amas a tu esposa, y sé que a tu esposo le gusta que
sirvas la comida de cierta forma, un ejemplo, o a tu esposo le gusta que te vistas de cierta manera, o que seas, o no sé, algo, ¿verdad? Y eso está bien, agradar al esposo, agradar a la esposa, ¿no? Que a ella le gusta que le traiga tantas cosas, de cierta forma, eso está bien, ¿verdad? El agradar al esposo o a la esposa, el hacer sentir bien a la otra persona, el que se sienta feliz por algo, ¿verdad? Pero que esto no sea el centro el eje principal de esa relación. Esto no puede ser el eje principal. ¿Por qué? Porque no, sencillamente no va a funcionar. Es algo superficial y se va a deteriorar muy rápido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se menciona acerca del alma gemela? En muchas ocasiones se dice del alma gemela, que debemos encontrar esa alma gemela, que debemos buscarla, que pídele a Dios tu alma gemela, ¿verdad? ¿Qué es el alma gemela? ¿Hemos pensado, se nos ha pensado o hemos meditado en esa expresión alguna vez en la vida? ¿Hemos meditado qué es el alma gemela? ¿Cierto? O muchas veces también la conocemos como la media naranja. Muchas veces decimos o se dice, esa es tu media naranja, busca tu media naranja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que ese es el alma gemela o que esta es un alma gemela o que esta es una media naranja? Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, debemos entender algo, que estas expresiones, estos conceptos que son mitológicos, que no son reales, que son fantasiosos, ¿verdad? Tienen un mensaje subliminal completamente destructivo y antitorá. Es destructivo y asimismo es antitorá. Va en contra de los mandamientos del Eterno. ¿Por qué? Cuando vemos a dos gemelos, ¿verdad? Cuando vemos a dos gemelos,